Y aquí había gente que cree que se puede frenar un tanque con la bolsita del súper en la mano, cosa que no funciona de esa manera. Al final no se derramó tanta sangre y el intento de golpe de Estado no prosperó. Le digo bienvenido a nuestro invitado, el señor Ron Aledo, que ha trabajado como analista de la Central de Inteligencia estadounidense, también de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa. Un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, caballero. Hola, encantado de estar aquí otra vez contigo, Pedro. Hay muchos buenos jugadores de ajedrez en Rusia y para jugar ajedrez bien hay que ir planificando, vamos a decir, 4 o 5 jugadas con anticipación. ¿Qué estás viendo tú, qué estás leyendo en términos de lo que es esta información frente a ti y toda la confusión que existe de lo que ha pasado en este fin de semana? Bueno, pues las primeras horas eran muy confusas, había diferentes versiones de lo que estaba pasando, diferentes hipótesis. Ahora ya se ha aclarado un poco, por decirlo así, el polvorín, ha bajado el humo y ahora se puede analizar un poco mejor lo que pasó, lo que sucedió. Y parece ser que Prigozhin, el líder de Wagner, iba a ser despedido, iban a cancelar su contrato, el Ministerio de Defensa, y más aún es posible que lo iban a arrestar por todos los insultos que él ha dicho contra Sergei Shoigu. Esto, para entenderlo, hay que entender una cosa: esto es un feudo, una vendetta personal que hay entre Prigozhin, el líder de Wagner, y Sergei Shoigu. Sergei Shoigu es el ministro de Defensa de Rusia, es el general que está a cargo de toda la fuerza, el comandante de todas las fuerzas supremas, las fuerzas armadas de Rusia. Y hay una vendetta, estos dos se odian a muerte. Y por los insultos que le ha hecho Prigozhin a Sergei Shoigu por los últimos meses, parece que lo iban a arrestar. Entonces él lo que hizo fue, para que no lo arrestaran y para que no lo sustituyeran, se lanzó en un ataque, por decirlo así, kamikaze, suicida, en un motín. No era, según él, no iba dirigido a Putin, iba dirigido a Sergei Shoigu. Lo que hizo Prigozhin fue que él se apoderó de los talking points, de la narrativa de los ultranacionalistas, de la línea dura, que usualmente están alineados con el Partido Liberal del fallecido Vladimir Chirinovsky. Sí. Y él tomó esa línea dura de Vladimir Chirinovsky, pero ellos usualmente la utilizan contra Putin, diciendo que Putin es muy débil y que Putin es muy suave. Entonces él, en vez de usarla contra Putin, la utilizó contra Shoigu, diciendo que Shoigu era muy débil, que Shoigu era muy suave, que necesitaba un hombre duro, fuerte, al mando de las Fuerzas Armadas rusas, que acabara la guerra en un par de semanas, que utilizara bombas nucleares tácticas pequeñas, que declarara la guerra, mandara 2 o 3 millones de soldados a Ucrania, que matara a Zelensky con un misil hipersónico, que matara a toda su cúpula militar con un misil hipersónico, que eso era lo que necesitaba Rusia y no un debilucho, no un blandiblue como Sergei Shoigu. Y por eso fue tan bien recibido cuando llegó a Rostov-on-Don. Hay que recordar que Rostov es la cuna de los cosacos del río Don, y ahí es donde es una cuna de los ultraconservadores, de los ultranacionalistas, y por eso fue que fue tan bien recibido allí en Rostov por personas que son de la línea dura. Qué interesante. Ron, cuéntame una cosa. Si tú estuvieras en los zapatos de Prigozhin, ¿aceptarías ir a Bielorrusia como parte de una negociación para, vamos a decir, deponer las armas? Me parece un lugar un poquito inseguro para alguien como Prigozhin. Bueno, yo creo que toda Rusia y toda Bielorrusia es insegura para Prigozhin ahora mismo. Y posiblemente de aquí a 6 meses ya veremos, estaremos leyendo que sufrió un accidente o se suicidó, un ataque al corazón o algo así. O le cayó mal una comida.
le cayó mal la comida, posiblemente en 6 meses. Ron, y antes de esos 6 meses, ¿tú piensas que es realista? Hay por ahí una cosa corriendo muy rápido en la internet que dice todo esto es una extraordinaria maniobra para mover fuerzas al norte de Ucrania y entrar por Bielorrusia y hacer un destrozo en áreas que no están protegidas por los ucranianos, como las áreas donde hay combates. Me parece que no, me parece que esa hipótesis tiene muy poca credibilidad. Rusia no necesita hacer esto para mandar tropas a Bielorrusia. En cualquier momento, cuando le dé la gana, puede mandar 20, 30 mil. Ya lo hizo al principio de la guerra. Mandó más de 40.000 soldados a Bielorrusia y ya intentó avanzar por esa área. Pero esa área es muy, pero que muy difícil. No es como el este de Ucrania, que es mucho llano y donde pueden avanzar fácilmente la artillería y las tropas pesadas, los tanques. Es mucha montaña, mucha colina, mucho bosque. Es muy, pero que muy difícil avanzar por allí. Y 20.000 soldados de la Wagner no van a ir a Bielorrusia. La gran mayoría de los 20.000, 30.000 soldados que tenía ahora mismo Wagner y van a ser desmantelados, van a ser integrados en muchas unidades del ejército regular ruso, no van a ir allí como una unidad única. Y además va a ser muy, pero que muy difícil con 20.000 y 30.000 soldados tomar Kiev, entrar por el norte. Se necesitarían por lo menos 100, 150.000 soldados. Hay que recordar que Kiev es una ciudad de 3 millones de habitantes, y está muy fortalecida. Necesitarían por lo menos entre 100 a 150.000. Para que tengan una idea, a la Unión Soviética para tomar Berlín les tomó 1,5 millones de soldados tomar Berlín en la Segunda Guerra Mundial. O sea que 20.000 soldados de Wagner no van a hacer una gran diferencia para tomar Kiev. Ayúdame con algo. Cuando vemos lo que está pasando hoy en Ucrania, la tan anunciada contraofensiva está en marcha. Ha sido muy, muy lento el avance. Hablan de la recuperación de unos pequeños pueblitos, pero en la práctica, para nada. Parece algo espectacular. Sin embargo, el hablar tanto del tema ayudó, me parece, a los rusos a que prepararan defensas muy, muy fuertes, líneas con obstáculos antitanques, sembrado de minas, establecimiento de posiciones difíciles de atacar. En la práctica, da la sensación como que tanto anuncio de la contraofensiva, en la práctica, perdón, ya dije lo de la práctica, en la realidad lo que ha tenido es un resultado que a los únicos que ha ayudado es a los rusos. Pues sí, se esperaban movimientos militares una vez que terminara la primavera, que empezara el verano. Hay que recordar que Ucrania es muy, pero que muy famosa por el lodo. El lodo ancestral que se crea allí cuando se derrite la nieve, que son enormes, nevadas de invierno, crean un lodo que hace imposible avanzar las grandes maniobras militares durante marzo, abril, mayo. Había que esperar hasta ahora, hasta junio, cuando se solidifica el terreno, se disipa el lodo y entonces hacer una ofensiva militar. Lo que pasa es que esta ofensiva militar es más bien una ofensiva política. La necesitaba Zelensky para decirle a Estados Unidos y a Occidente, que le han dado más de, ya creo que van por 120.000 millones de dólares en equipo y en ayuda, para decirle, mira, vamos a utilizar bien la ayuda que nos dan y vamos a hacer una ofensiva. Además la necesitaba para mantener la moral de sus tropas, claro, y la moral de la población ucraniana que queda en Ucrania, para darle, somos victoriosos, podemos avanzar. Y por eso es que había una gran presión política. Pero en realidad, desde el punto de vista frío y calculado y militar, era una ofensiva muy, pero que muy, muy riesgosa, porque los rusos han preparado 3 líneas de defensa en toda la línea. En algunos sitios tienen hasta 5 líneas de defensa muy fortificadas, como dices, y en realidad, después de casi 3 semanas, los ucranianos no han ni siquiera llegado a la primera línea de defensa. Se han quedado a varios kilómetros de la primera línea de defensa, tomando unas villas pequeñas y unos pueblitos pequeños con muy pocos habitantes, pero no han llegado ni siquiera a la primera línea de defensa porque están muy fortificados los rusos, están utilizando helicópteros, artillería, están utilizando drones
y de una manera que los ucranianos no están listos para vencer en este momento. Hay guerra para rato. Señor, un placer. Muchísimas gracias por acompañarme. Encantado. El que quiera me puede seguir en mi canal de YouTube, Ron Aledo, ex CIA Contractor. Ron Aledo, ex CIA Contractor, a la orden siempre. Muchísimas gracias, Ron. Y Ron, como les decía, analista durante tiempo en la CIA y, por cierto, también en el Departamento de Defensa. Los quiero llevar ahora a imágenes muy especiales e incluye un momento terrible, pero les adelanto, no mortal.